querido presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Ribarra, ministros del Poder Ejecutivo provincial que nos acompaña, amigas y amigos legisladores, amigas y amigos empresarios, directivos de la Unión Industrial de Córdoba. En primer lugar, vayan mis felicitaciones por este 11 coloquio de la industria, porque la verdad que toda la información que me llegó es que ha sido un gran éxito. Sobre todo dice que ayer fue un éxito bárbaro, había más de 500 jóvenes industriales. Y la verdad que a mí no me extraña, porque una de las características de la industria cordobesa, porque los padres inclusive le pasan el testimonio a los hijos y hay interés por parte de las nuevas generaciones sobre el destino industrial. Y por eso no me extraña que haya sido un éxito, ¿no?, el tema de los industriales jóvenes, como los puntos que ustedes han abordado en estos 2 días en este coloquio de la Unión Industrial. Y me parece que estos puntos tienen que ver 2 andariveles hay, que por ahí alguno no deja ver el otro. El primer andarivel es el estratégico, es el de la competitividad de la industria, del aparato industrial argentino y obviamente el cordobés. Y el segundo andarivel es la coyuntura. Y yo creo que más allá de las dificultades que tenga la coyuntura, nunca hay que perder de vista el andarivel estratégico y la necesidad de tener una industria competitiva en nuestra patria, en nuestra provincia, en las condiciones actuales del mundo. Lo señalaban muy bien los industriales que me antecedieron, de que estamos en un mundo globalizado, donde compiten las naciones en su conjunto, la fuerza empresaria junto a la fuerza laboral y el Estado, todos juntos compiten en el mundo. Este es el mundo que nos toca vivir. Y por lo tanto tenemos que tener una competitividad sistémica en la producción de bienes y servicios. Y yo debo decir que esa es una preocupación que noto siempre en los industriales cordobeses. No es casualidad de que Córdoba seamos un poco menos del 9% del PBI, pero somos más del 11% del comercio exterior de Argentina. Y esta es una característica que está innata en el empresario cordobés, en el industrial cordobés. No es casualidad de que tengamos tal cantidad de pequeñas y medianas industrias. Fíjense, no es menor el hecho de que un industrial de Villa María sea el presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Esto significa que hay un criterio y un sentido federal en todos nuestros industriales. Y eso creo que es muy bueno para la provincia. Y en el tema de competitividad, a mí me parece importante resaltar algunos tópicos que debemos abordar permanentemente. Uno, sin duda, tiene que ver con esto que antes era como un dogma y que creo que ahora, gracias a Dios, se va dejando de lado, de que la competitividad industrial se obtenía solamente con el tipo de cambio. Yo creo que el tipo de cambio es uno de los componentes de la competitividad industrial, porque si el tipo de cambio no refleja los costos de producción internos, seguramente vamos a tener dificultades y no vamos a poder competir en el mundo. Pero no es el único que garante la competitividad. Me parece que otro componente tiene que ver con la estructura impositiva que tiene en su conjunto un país, y en ese sentido Argentina ha dado pasos adelante en estos últimos tiempos. Hemos firmado el consenso fiscal, todavía quedan pasos por dar y también se han cometido errores en estos últimos tiempos, porque no tiene ninguna lógica que Argentina siga siendo el país con menor peso del impuesto a las ganancias sobre el Producto Bruto. Es menos de la mitad del peso del impuesto a las ganancias en nuestro país que en otros países de la propia región. Eso es indudable porque las distorsiones que había en estos 2 años, en estos últimos 2 años y 8 meses, no se corrigieron, sino que hubo remiendo y bueno, quedamos con un país que sigue siendo el que menos incidencia tiene el impuesto a las ganancias en la estructura impositiva. Porque el sentido común y lo que ha pasado en el mundo indica de que más allá del porcentaje de la presión tributaria, medida como porcentaje del PBI, la presión tributaria real, lo que importa es si la estructura, cómo se compone la estructura impositiva.
Si se compone básicamente de impuestos indirectos, de impuestos al consumo o de impuestos que son más fáciles de recaudar pero que penalizan la producción, la cosa no está bien. Y Argentina sigue teniendo esa dificultad, con impuestos como son los ingresos brutos, que ustedes me han escuchado decir en numerosas oportunidades que deben eliminarse. Yo creo que debe irse a un IVA provincial o a un impuesto a la última venta, con impuestos como es el impuesto al cheque, o con impuestos que tienen una alta carga sobre el consumo y por lo tanto son regresivos porque no hay capacidad de fiscalización del Estado, en vez de avanzar sobre los impuestos al patrimonio, el impuesto a la ganancia, que es como funcionan en los países más desarrollados. Creo que hay un amplio campo por recorrer ahí y tenemos que continuar en esa senda. Me parece también que otro elemento central es, y que sin duda se vincula a la coyuntura, es cuál es el financiamiento que se cuenta para avanzar en los cambios tecnológicos que exigen indudablemente inversiones permanentemente para adaptarse a los tiempos que vive el mundo. Indudablemente eso está vinculado a la solvencia, a la situación fiscal, a la situación de inflación, a la situación que tenga un país. Lamentablemente, digo, acá se mezcla con la coyuntura y los datos que tenemos sobre financiamiento no son buenos en Argentina. Me parece que el otro elemento que es central es la infraestructura que podamos tener, porque la infraestructura es la que ayuda a que se pueda desarrollar el complejo productivo y se pueda hacer competitivamente. En ese sentido, yo quiero reiterar que la provincia de Córdoba continuará, y como lo está haciendo hasta ahora, con el programa de inversión de más de 5.700 millones de dólares. Nosotros hemos tomado las precauciones para que este programa no se detenga y ya estamos llegando prácticamente al final de los gasoductos troncales, que es una obra emblemática por lo que significa, digamos, para nuestra Córdoba y para nuestra Argentina el gas. Argentina está sobre un mar de gas. Vaca Muerta es el segundo reservorio de gas del planeta y por lo tanto, sin duda, está llamado a ser el combustible más barato de las próximas décadas. Y Córdoba, previendo esto, ha hecho los gasoductos troncales, son 3.000 kilómetros de gasoductos que estamos haciendo y que seguramente por allí, a más tardar primer semestre del año que viene, estarán totalmente concluidos. Pero ya fíjense los resultados que va produciendo en nuestra geografía provincial. Nosotros ya hemos llegado con los gasoductos a 103 localidades. Y la verdad que hay pedidos de industrias y de otro establecimiento productivo en número de 188. A mí me toca, y se lo he comentado en numerosas oportunidades, ir a pueblos donde me dicen, cuando vamos a encender la llama del gas, industrias chicas, me dice que arete ahora que esté el gas, pongo la fábrica. Ahora que esté el gas, amplío la fábrica por lo que me significa de ahorro. Fíjense la importancia que tiene para el complejo productivo que podamos tener el gas. Lo mismo que la ruta, como hemos terminado la ruta de la autovía Río Cuarto Córdoba, las otras autovías que están en marcha, o rutas provinciales que tienen que ver con la producción. Lo mismo que la inversión en infraestructura escolar. Nosotros estamos construyendo 1.750 aulas, que es construir 280 escuelas y además estamos construyendo 160 escuelas. Porque sabemos que la educación es la clave y este es el siglo del conocimiento, es el siglo donde progresan más los pueblos que tengan conocimiento que los que tengan materia prima. Como me parece importante avanzar en las inversiones en cloaca, en saneamiento, en la sistematización de las cuencas hídricas para que el cambio climático nos afecte lo menos posible o no nos afecte, si podemos evitar que nos afecte. Son todas las inversiones que estamos haciendo junto con la infraestructura en el transporte de alta tensión de la energía eléctrica, como también las infraestructuras que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver en definitiva con el progreso de Córdoba. Yo debo decirles que nosotros estamos haciendo este plan y la mayoría ya del plan de 5.600, más de 5.600 millones de dólares ya habíamos pagado hasta junio del año pasado, les diría hasta julio ya van más cerca de 3.000 millones, incluyendo julio de lo que hemos pagado este año. Y la mayoría de lo que hemos pagado del plan de obras públicas es con recursos propios, fruto de
el superávit fiscal que tiene la provincia. Córdoba en estos 2 últimos años y medio, siempre lo digo, tiene un superávit, un ahorro corriente, que es el equivalente al resultado operativo de una empresa, el resultado después de pagar intereses, de pagar todos los gastos fijos y variables de funcionamiento, que es el 17% de su ingreso neto, o sea, del ingreso provincial neto de la coparticipación a los municipios, porque no es recurso de la provincia. Y esto es lo que nos ha permitido encarar este plan de obras públicas, porque esto es lo que nos queda para hacer obras públicas o para pagar la deuda, y tenemos una deuda que es absolutamente manejable, que no pesa su amortización más de 1 o 2% del ingreso neto de la provincia. Por lo tanto, yo quiero también ratificar ante todos los industriales de mi provincia que nosotros seguiremos avanzando con el plan de obras públicas, porque tenemos la suficiente capacidad para poder hacerlo. Y espero que también Argentina pueda volver a los mercados internacionales, que se abra el crédito para completar lo que podamos precisar de financiamiento de este plan de obras públicas. Como me parece también importante otro componente que tiene que ver con la industria. Y Córdoba, para Córdoba es central, y se lo decía hace unos instantes al ministro Dante Sica. Nosotros precisamos insumos industriales a precios internacionales. Traducido, precisamos que el acero y la chapa, que el aluminio, que la petroquímica y la celulosa y el papel estén a precios internacionales en nuestra Argentina. Córdoba es manufacturera. Si a nosotros nos dan, como me dicen ustedes permanentemente, a mí deme la chapa a precio internacional, gobernador, y va a ver cómo somos más competitivos que cualquiera. Deme el aluminio a precio internacional y va a ver cómo le ganamos a cualquiera en competitividad. Y yo no tengo duda, por haber trabajado en empresas industriales en nuestro país y fuera también, que si nosotros tenemos los insumos industriales a precios internacionales, nosotros vamos a tener más competitividad, porque tiene más peso los insumos a precios internacionales que las rigideces que pueda tener el mercado laboral. Y esta es una realidad. Por eso yo le he planteado al ministro Dante Sica, y yo espero que se tomen medidas en esta dirección, porque no se puede confundir. Y en esto quiero ser claro. Pareciera que en nuestra patria desde hace medio siglo se confunde política industrial con política de protección a los fabricantes de insumos industriales. Y esto no es así. La protección tiene que ser a todos los industriales, fundamentalmente a la industria manufacturera, porque los productores de insumos industriales lo que precisan es financiamiento a tasas internacionales, nunca reserva de mercado. El poder darle reserva de mercado significa que nuestra industria manufacturera anda penando y es la que paga los platos rotos cada vez que viene una crisis. Me parece que este también es otro tema que tiene que estar en la agenda y de manera permanente, por parte al menos de los industriales cordobeses, y plantearlo en todos los ámbitos donde nos toca actuar en el país. Y también me parece que las cosas se mezclan con la coyuntura. Como ustedes saben que yo no le escapo a ningún tema, voy a hablar un poco también de la coyuntura. Les decía recién que nosotros estamos llevando adelante el plan de obras públicas y que nada lo va a parar, pero debo ser sincero, Córdoba está fuerte, Córdoba tomó medidas para seguir adelante, para cuidar de los más humildes, porque también este año estamos invirtiendo en programas sociales, fuera educación, fuera salud, unos 450 millones de dólares, pero Córdoba no es una isla. Y la crisis, si se arrastra más temprano o más tarde, nos va a afectar. Para que tengan una idea, los datos preliminares de la inflación del mes de julio dicen que la inflación de julio del año pasado a julio de este año es más del 30%. Y la recaudación, tomando la coparticipación de impuestos más los impuestos provinciales de julio de este año en relación a julio del año pasado es del 25,3%. O sea, ya comenzamos a tener la recaudación con una evolución inferior a lo que es la inflación. Y esta es una realidad incontrastable.
Y esto seguramente, si no se toman las medidas correctivas que necesita el país, puede mantenerse y Dios no permita profundizarse en el futuro. Y a mí me parece que en esta coyuntura lo importante es de que cada estamento del Estado tome las medidas adecuadas para poder superarlo. Yo, sinceramente, no decido la política económica, no decido las medidas económicas, ni las decidimos los cordobeses, las decide el gobierno nacional. Yo voto para que el gobierno nacional le acierte con las medidas, porque a nadie se le escapa de que tenemos, pese a esta aparente pax cambiaria que hay, tenemos una gran espada de Damocles encima, que es las LEVAC y las LETE. El día que los tenedores de LEVAC o de LETE quieran hacerlo líquido, la presión sobre el tipo de cambio va a ser tremenda, como nos pasó ahora. Porque además, ¿alguien conoce un país donde en un mes se gane 8% en dólares? El que cambió dólares lo puso en una tasa, en un título del Estado del Banco Central, como son las LEVAC, y después lo vuelve a cambiar a dólares, que fue lo que pasó en julio. Esto es lo mismo que una tasa anual de más del 110% en dólares. Indudablemente no lo van a pagar esa tasa. En el mediano y largo plazo esa tasa no se puede pagar. Por eso voto que el gobierno nacional le acierte y tome la medida de solución definitiva a esta bola de nieve que son las LEVAC y que son las LETE y que son las responsables de las tasas de interés de acuerdo a las cuales no se puede producir en Argentina. Si estamos teniendo dificultades en la cadena de cheque, cuando me preguntan, gringo, como me dicen a mí todo, ¿qué es lo más importante? Arreglemos la LEVAC y arreglen las LETE, por Dios. Si no arreglan eso, nunca va a bajar la tasa de interés porque ya estamos de nuevo en esta bicicleta y corre la tasa, plancha el dólar hasta que viene y después se hace la puerta 12 cuando quieren salir todos juntos para hacer realidad los dólares que cambiaron para ponerlo interés. Mientras tanto, la economía viene cayendo y lo que es más grave, la inflación tampoco se resuelve. Porque es un país donde indudablemente a cada espasmo que tiene el dólar va en mayor porcentaje a precio que otros países. A mí me parece que eso es un tema que debe resolverlo y hago votos para que el Estado Nacional lo pueda resolver rápidamente. Como también tenemos que resolver el tema del déficit fiscal, que es la madre de todos estos desajustes que viene sufriendo Argentina desde hace mucho tiempo. Y ahí sí, nosotros podemos cumplir un rol como Estado provincial. El déficit fiscal que tiene Argentina está concentrado en el Estado Nacional. Son 6 puntos y algo. Se imaginan que hoy, leí esta mañana, 15 centavos de cada peso que entra son para pagar intereses por parte del Estado Nacional. Se lleva el 15% de los ingresos del Estado Nacional el pago de intereses, porque tenemos un déficit fiscal que, si bien bajó el déficit primario, aumentó el financiero y seguimos más de 6 puntos del producto. Indudablemente, esta es otra situación que hay que resolver y donde nosotros podemos aportar es en la resolución del déficit fiscal. El déficit fiscal hoy son 6,1 puntos del Estado Nacional y 0,5 de las provincias. Pero a mí me parece que hay que resolverlo. Si Argentina no resuelve su déficit fiscal con fondo monetario, sin fondo monetario, está condenada a repetir los mismos errores y a pasar las mismas dificultades. Por eso quiero decirlo claramente. Si hay que hacer un sacrificio para resolver lo del déficit fiscal, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Córdoba sabe que si tiene que sacrificarse o hacer un esfuerzo para aportar a la solución del déficit fiscal nacional, estamos dispuestos a hacerlo. Y en esto me animo a hablar en nombre de varias provincias, porque hablo permanentemente con mis colegas gobernadores. Lo que queremos es que el esfuerzo sea equitativo, porque no puede ser que los subsidios sigan concentrados en el gran conglomerado que es Capital Federal y el Gran Buenos Aires. No puede ser de que los subsidios al transporte sean más de 100.000 millones de pesos al año, de los cuales el 90% está concentrado ahí. No puede ser de que aquí en la ciudad de Córdoba nosotros paguemos el boleto 18 pesos y allá ahora creo que lo llevan a 11 pesos. Como si los pobres de esta ciudad
fueran menos que los pobres que pueda haber en Capital Federal y el conurbano. No puede ser que haya estos subsidios en la ciudad del mayor PBI de América Latina, como es la Capital Federal Argentina. Como no puede ser tampoco que tengan una empresa de agua que es nacional, que la pagamos entre todos y que solo funciona allí. Y yo no tengo problema que pague obras, porque acá también la nación está pagando obras de saneamiento, pero que pague como pague en Córdoba y en todos lados. 70% y 30% lo pagamos los cordobeses. Algunas obras que nos pagan, pues las otras las hacemos totalmente con nuestros recursos. Me parece que esto es clave para encauzar el debate sobre el presupuesto. Que el sacrificio, que el esfuerzo que haya que hacer sea equitativo. Y lo quiero decir también con todas las letras. Córdoba está dispuesta a sacrificar parte de su superávit fiscal. Y lo podemos nosotros hacer porque tenemos una situación saneada. Pero lo que no estamos dispuestos es de que acá se piense más en ganar la próxima elección que en resolver los problemas del país. Por lo tanto, queremos que el sacrificio sea equitativo, no que se piense en ver cómo se gana en el conurbano o en Capital Federal, sino que se piense en la realidad de las dificultades que tiene Argentina. Por eso, reitero, yo no sé qué voy a hacer el año que viene. No sé si voy a ser candidato a algo o no. Lo que sí sé es que mi responsabilidad como gobernador de los cordobeses es cuidar que la crisis impacte lo menos posible a los habitantes de mi provincia. Cuidar que la provincia siga progresando. Y sí sé que las elecciones están allá, muy lejos y en un ultimísimo plano. Esta, por al menos, es mi humilde manera de pensar, respetando lo que dicen todos los dirigentes. Pero sí quiero ser claro que si aquí no hay esta actitud de tentar resolver la crisis en vez de ganar las próximas elecciones, no vamos a resolver la crisis y vamos a tener dificultades. Yo hago votos para que esto sea así. No hay margen. No hay margen para especular con el futuro político de nadie. No hay margen en el país. Tenemos demasiada dificultad en nuestra patria. Tenemos demasiados compatriotas bajo la línea de pobreza. Tenemos demasiados empresarios industriales que están viendo cómo sostienen sus empresas, cómo ante la caída de demanda evitan tener que despedir personal. Creo que es hora de que cada uno asuma su rol. Y es hora de que cada uno, asumiendo su rol, cuide el superar esta coyuntura. Y créanme, hay que tener el coraje y tomar las decisiones adecuadas. Argentina puede tener equilibrio fiscal, lo puede tener, se trata de tener la voluntad y la decisión. Argentina puede superar estas dificultades como hemos superado muchísimas dificultades. Córdoba y ustedes son un ejemplo de la capacidad que tenemos para crear, para superar dificultades y para progresar. Y créanme, queridos industriales cordobeses, que nuestra Córdoba, que está fuerte y está progresando, nuestra Córdoba va a continuar progresando. Va a continuar progresando, no tanto tal vez por lo que haga el Estado provincial, sino porque la sociedad cordobesa en su conjunto es una sociedad y tiene un empresario que nunca fue cortesano, nunca anduvo pidiendo una excepción, una regla para ver cómo gana más plata, sino que siempre el empresario cordobés, el industrial cordobés, estuvo invirtiendo, cambiando los procesos productivos, dando empleo para ver cómo contribuye, a su vez del crecimiento de su empresa, al crecimiento de la provincia. Yo les agradezco la actitud que tiene el industrial cordobés, que es la actitud de riesgo, la actitud de producción, la actitud de ir siempre para adelante. Agradezco las palabras del presidente de la Unión Industrial de Córdoba, cuando habla de que son necesarios consensos estratégicos. Nadie va a sacar el país por sí solo. Se necesitan consensos estratégicos de todos los sectores productivos, sociales y políticos, para decir hacia allá vamos y dejar de ser algo que va como autoconducido, parece, por algún borracho de banquina a banquina. Esto es lo que precisamos. Vamos, que tenemos la posibilidad de hacerlo.
Nunca abandonemos el trabajo por la competitividad que es permanente en el complejo industrial de nuestra Córdoba y Argentina. Superemos con las medidas que con coraje, con audacia y con decisión se precisan para dejar atrás esta coyuntura que es muy difícil. Superémosla también no pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Y vamos Argentina, vamos Córdoba, que el futuro va a ser nuestro más temprano que tarde. Muchísimas gracias, felicitaciones por este encuentro.